buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompañan a través de Chiapas Digital. Hoy jueves 7 de febrero del año 2019. Nuestra segunda emisión del programa Sobre la Mesa con mi compañero Pepe Villa. Buenas tardes, Pepe. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y efectivamente, hoy tenemos un tema sobre la mesa que sabemos es de mucho interés para usted o para ustedes, y es el tema de los sismos. Sobre todo, ¿cuántos sismos no se han presentado en el estado de Chiapas en lo que va de este año? Y es que en la mente de muchas personas está presente aquel mes de septiembre de 2017. Entonces, pues consideramos importante, Víctor, abordar este tema. Creo que hay mucha información, como hay desinformación, y creo que esto es muy importante. Y queremos aprovechar las redes sociales para contribuir a que la gente esté mejor informada. Porque realmente ahora escuchamos hablar de sismos y yo creo que mucha gente se pone más que nerviosa. Y debemos estar preparados ya para cualquier tipo de contingencia. Es una realidad que a diario ocurren sismos. No podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que prepararnos con mucha información, información correcta para saber qué hacer. Y déjenme decirles que el día de hoy nos acompaña en este programa, pues nada menos que la doctora Silvia Ramos Hernández. Ella es directora del Instituto de Investigaciones en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La verdad, la doctora es una experta no solo en materia de sismología, sino también en vulcanología. Y creo que también es un tema que vamos a agregar. Quiero darle la bienvenida, doctora, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Chiapas Digital. Muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes y qué bueno, yo celebro también esta oportunidad de hablar con ustedes del tema, principalmente porque nuestra universidad, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, alberga el Centro de Monitoreo Volcanológico Sismológico, donde se lleva pues el pulso de la actividad sísmica y volcánica en el estado. Y entonces, pues como ustedes bien dijeron al principio, es un tema pues obligado en tratar, y principalmente ahora, como bien dicen en las redes sociales, difunden muy rápidamente la información, y qué bueno que así sea. A veces, sin embargo, también corren pues estas noticias alarmantes o que no coinciden con una realidad que vive tanto el estado de Chiapas como Oaxaca también, donde son las dos regiones en las que la actividad sísmica es muy importante en todo el país. Entre estos dos estados se produce el 70% de la sismicidad en toda la región. Entonces, sí podemos darnos cuenta de la enorme cantidad de energía que se disipa en todo este sistema de placas tectónicas que confluyen en nuestro estado. Así que, pues, cuantas veces nos inviten, con todo gusto aquí estaremos, y pues estamos a la orden para las dudas que puedan ustedes querer que se aclaren o se difundan. Muchísimas gracias, doctora. Ahorita que comentaba el tema, Pepe, hace ratito nos comentabas en corto sobre un porcentaje, unas cifras que hoy Protección Civil daba sobre el tema de sismos en Chiapas, ¿no? Si no mal recuerdo, en el país se han registrado más de 1000 movimientos sísmicos en lo que va de este año, este 2019. Y en Chiapas ya estamos alrededor de 400 movimientos sísmicos, que representan el 15% de la actividad sísmica nacional. Entonces, creo que es muy importante en este momento, pues, hablar sobre por qué Chiapas, doctora, pues ocupa el segundo lugar nacional, luego de Oaxaca y Guerrero, si no me equivoco. ¿Por qué tantos movimientos telúricos o sísmicos? Antes de contestar esa pregunta y decirles cómo va la sismicidad en nuestro estado, yo quería abordar algo muy importante que antes de que empezara el programa estábamos charlando, y comentar que pues esta falta de cultura hacia la percepción nuestra de la sociedad en su conjunto de la importancia de este tema, del tema sísmico volcánico, es algo que pues es una asignatura pendiente en toda la población. Miren ustedes, en la parte, por ejemplo, del tema ambiental, hemos cobrado más conocimiento en las últimas décadas, pues porque los cambios que estamos viviendo ya se reflejan en una alteración climática conocida como cambio climático. Estamos así como una sociedad tal vez mejor informada. A lo mejor todavía no somos muy activos haciendo mejoras en términos de nuestro entorno ambiental, pero ya hay una conciencia. En tanto en el tema sísmico, en el tema volcánico, todavía cuando hay sismos pensamos que son
fenómenos nuevos que se están dando en la Tierra, más aún si son, pues como lo que nos sucedió en el 2017, un terremoto muy fuerte, y ahora nuevamente el día primero, pues un nuevo sismo que sí generó nuevamente pues mucha preocupación en la población. Alerta. Entonces, cada vez que hay un fenómeno de esta naturaleza, pensamos, ¿por qué están sucediendo, no? Y entonces esto, regresamos a ver que la ausencia de una cultura formativa desde las primeras raíces de nuestra educación está haciendo que cuando llegamos a todos los niveles de nuestra vida, joven o adulto, no pensamos en que es una actividad permanente de la corteza de la Tierra. Así es. Esta actividad sísmica ha moldeado una y otra vez la conformación de cómo están los territorios ahora. No está Chiapas hace unos 10 millones de años, no estaba en la misma situación que está hoy, Centroamérica tampoco. Entonces, de esta movilización de continentes, que es lo que se conoce como deriva continental, está siendo empujada literalmente por lo que es la dinámica de las placas tectónicas. Entonces, Chiapas y Oaxaca en particular están sujetas a una interacción de las placas tectónicas de Cocos y la placa americana, pero por si fuera poco, en Chiapas todavía hay que agregarle otra interacción de placas de la placa del Caribe, que se internan en dos fallas muy largas que pasan por todo el Caribe, se internan en Guatemala y terminan en Chiapas. Entonces, esta interacción de esfuerzos que se dan entre estas placas tectónicas hace que se disipen en sismos pequeñitos, la mayor parte ni los sentimos, pero diariamente hay varios sismos en toda la costa de Chiapas principalmente. Y bueno, cuando de repente hay demasiada energía contenida en alguna sección de este interior de corteza, tanto corteza oceánica como corteza continental, pues se disipan en sismos. Sí. Y esto que decían, pues estas cifras son importantes porque ahora sí yo siento que hay mucha ciudadanía que ya se va a las fuentes oficiales, que esas son las que claro, debemos de ir. Si tenemos dudas, vamos a la página del Servicio Sismológico, a la página del CENAPRED, y ver ahí todo este récord de sismos que va teniendo pues permanentemente la entidad, Oaxaca y el país en general. También hay que agregar que el Servicio Sismológico Nacional, por ejemplo, en principios del siglo pasado, pues apenas tenía una estación sísmica en todo el país, más o menos por 1915, y hoy día el Servicio Sismológico Nacional mantiene una red de más de 200 estaciones sísmicas en todo el país. A medida que se agrega más equipamiento, obviamente se van a registrar más actividad de la que pensamos que existe en el país. Entonces, ver esta cantidad de sismos cuando vemos las imágenes, que es un gran número de puntos que están principalmente en todo el Pacífico de México y en las costas principalmente, que son las regiones más activas, por eso le llaman el cinturón de fuego del Circunpacífico, y que es donde se da la mayor parte de la actividad sísmica y también de la volcánica. Así que, regresando a esta parte de que nos falta una cultura sobre este tema, es real. No así otros países, por ejemplo, pues Japón. En América Latina considero que Chile es el país que va muy avanzado en esa cultura y que desde los principales sistemas educativos, primarios, secundarios, hasta universitarios, hay una formación ya del riesgo permanente que hay en toda esa región tan larga de Chile. Así que cuando pasa un evento tan fuerte como los que han vivido ellos, que han vivido terremotos de magnitud 9, pues no pasa de ser algo, pues sí, tal vez duro de vivir, de pasar, pero al final no hay grandes tragedias como en otros lados, porque ya tienen mejores edificaciones, porque hay construcciones y reglas sísmicas, la cultura sísmica es muy fuerte. Entonces pasa el evento, ¿no? Y no pasa de ser pues una parte ya de la historia o de los anécdotas que se cuentan, de cómo lo pasaste y qué hice, pero no hay una cuestión emocional tan fuerte, ¿no? Como la que se percibe hoy día, ¿no? Lo que decíamos también antes de entrar al programa, que normalmente cuando esto sucede, se queda todavía una secuela muy fuerte de este miedo, de este temor, de qué nos va a suceder, qué nos va a pasar, por qué está temblando tanto,
será cierto que todas estas, pues hay mucha información en redes, ¿no? Que ustedes saben que hay gente que están diciendo que ya se acerca el fin, tantas cosas, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? O sea, los sismos han estado en la vida de todas las civilizaciones. Y es importante que haya sismos. La Tierra, fluye la energía de la Tierra. Sí. Yo creo que nos debería preocupar cuando no hay sismos. Se está conteniendo toda la energía, ¿no? De las placas. Sí. De hecho, que no dejara, por ejemplo, de percibirse la actividad sísmica en toda la costa del estado, dijeron, no, ahí sí hay algo de que preocuparse. Pero no, la actividad sísmica se da justamente porque debajo de todo lo que nuestro entorno territorial hay una enorme superficie deslizándose por abajo muy lentamente, porque los deslizamientos son del orden de 8 o 9 centímetros por año, una cosa pequeña, digamos, para nosotros sería no significativa, pero la movilización de esas enormes segmentos de corteza terrestre por abajo nos da la dimensión de cómo la exposición que tenemos a esta actividad sísmica. Entonces, de repente, pues sí hay sismos importantes como el que ocurrió este viernes, día 1, y después de ese sismo importante, pues se dieron 3 réplicas de 4.5, luego 4.4, y las demás van bajando. Hasta hoy se llevan ya casi más de 200 réplicas, pero ya son muy pequeñas, que solamente son registrados en equipos, y son de magnitudes 1, 1.5, y ya no son sentidas por la población. Ahora, la gente pregunta, bueno, ¿y va a seguir temblando? Todos los días. Pues va a seguir temblando. Es la condición de la Tierra, ¿sí? Todo el continente, desde Sudamérica hasta Norteamérica, tenemos esta interacción de las placas tectónicas moviéndose muy lentamente, pero esta exposición que tenemos a lo largo de toda esta parte del Pacífico no la podemos cambiar. Entonces, lo que sí tenemos, la condición es pues sí, de contribuir mucho a la población para aclarar todos estos puntos, que es una situación normal, es una condición que siempre vamos a vivir en la vida de toda persona adulta. Al menos a mí me han tocado pasar pues ya 3 terremotos, el de la Ciudad de México, que lo viví, de aquí de Chiapas, pero en 1995 hubo uno muy fuerte aquí en esta zona central del estado, ¿no? Todo el mundo nos acordamos del famoso Nuevo México, que fue un poblado que quedó destruido. Literalmente quedó destruido. Y pues en el 2014 también otro sismo fuerte que hubo en esta misma región, que hubo ahí por la zona de Ciudad Hidalgo. Y hoy pues que pues por fortuna no fue tan agresivo para haber contribuido en daños mayores, pero sí que es una condición normal que vamos a tener permanentemente, y no es una hora del desastre, es que sí debemos cobrar conciencia, sobre todo por las generaciones nuevas de los niños. Los niños, si ven que los papás reaccionan de una manera pues dramática, sí, claro, y todo, que no calma a los chicos, pues ellos también van a ir viviendo con el modelo del terror, a lo mejor pensando que es un castigo o que la naturaleza ya se está vengando. No, nada de eso, ¿no? Ni es castigo, ni es una venganza de la tierra, ni nada, es una condición normal que estamos viviendo, y que hay países que lo viven una y otra vez y lo pasan de una manera normal. Chile. Particularmente el fenómeno sísmico, que ya muchas veces se ha dicho si es posible predecirlo. Hoy día, a pesar de que se tiene ya mucha tecnología, que se emplea mucho equipamiento y que todo está al día, todavía es difícil poder decir se va a pasar un sismo con tales características en tal profundidad y va a ser afectada tal zona, ¿no? Hoy día sí tenemos la seguridad de cuáles son las áreas de mayor riesgo por esa geografía de los sismos que se ubican. Entonces, la zona costa, la región sierra, la región Soconusco, son las zonas más expuestas en Chiapas y también en Oaxaca. En tanto que la zona central, pues hay una sismicidad intermedia, y la zona norte del estado una zona de más baja sismicidad, sin que eso quiera decir que no somos afectados. Pues en Tuxtla
es la vulnerabilidad por la exposición del tipo de construcciones que tenemos mucha exposición de vivienda todavía de adobe o construcciones que están hechas en suelos blandos, en fin, muchas de estas condiciones que aunque sean sismos no tan grandes, pues a lo mejor se afectan por el tipo de construcciones. Y lo otro es nuestra falta de cultura. Porque ¿qué pasa en un sismo, no? El sismo es tan breve que, aunque se nos haga mucho tiempo por la intensidad del movimiento, pero pasa rápido. Así que los primeros 15 segundos o de 10 a 15 segundos son los segundos más preciosos para la protección de la vida. Y son los segundos que desperdiciamos porque nos quedamos pensando que no va a pasar, y después de 15 segundos sobreviene la onda que le llamamos secundaria, que es la vibración propiamente del terreno, y que ya tenemos, sea el movimiento oscilatorio o trepidatorio, pues ya debemos estar en un lugar seguro, dentro de la vivienda o fuera de la vivienda o en los espacios donde ocupamos para trabajar. Pero esto es una cultura que hay que ir construyendo socialmente, familiarmente, institucionalmente, para prepararnos frente a estos escenarios. Entonces pasan los 15 segundos y pasamos lo fuerte del temblor o del terremoto, y entonces ya pues, salimos y evacuamos la vivienda y esperamos que no pase ninguna otra réplica, porque también hay esta condición. Sismos muy fuertes como el que ocurrió en el 2017, pues hubo una réplica fuerte todavía después. Y en también, el que acaba de ocurrir el primero, también hubo una réplica muy pequeña, pero muchos no lo percibieron, lo platicamos con Pepe, que hablamos ese día, hubo sismo, nos mensajeamos, y me dijo él, yo no lo percibí, le digo, aquí sí se siente. Entonces, son las réplicas. Entonces, nos deja... la lección que nos deja es que todos los días van a haber sismos, que es bueno que ocurran sismos, no es malo que ocurran los sismos, debemos prepararnos para los sismos. Yo tengo una pregunta, Doc. ¿Los sismos activan los volcanes? No necesariamente. Sin embargo, particularmente para los volcanes activos, siempre es el tener un terremoto es un signo así de muchísima observación y monitoreo de los volcanes, porque sí pueden activar. Se ha dado casos en algunas áreas, por ejemplo en Chile, después de un terremoto que han tenido fuerte, sí se activó un volcán de ellos. En Japón también sucedió. Entonces, pues después de estos temblores que han habido muy fuertes del terremoto y reciente, pues enfocamos mucho nuestra visión sobre qué está pasando en los volcanes. Y bueno, hasta ahora afortunadamente, y cabe pues agregar a este medio de difusión y de información, que los volcanes están en normalidad. No hay de qué preocuparse, porque efectivamente luego las personas dicen, no, pues es que esto va a despertar a los volcanes. Los volcanes, el volcán Chichón y el Tacaná, se han mantenido en un estado afortunadamente de normalidad, y pues esta es una condición que hay que estar monitoreando y observando. Afortunadamente hasta ahorita no hay nada que ponga en peligro o riesgo a la población. Excelente. Doctora, volviendo al tema de sismos, esto es parte de lo que se comenta en mucha gente cuando dicen el movimiento fue oscilatorio. Dice, no pasó nada, o sea, tranquilo. ¿Se puede hablar de un riesgo más grave o de mayor riesgo que puede ser un movimiento trepidatorio o un oscilatorio, o son iguales? ¿Hay alguna diferencia en esto? En general, aunque sentimos de manera diferente los sismos, pero en un sismo generalmente se producen los dos movimientos, el movimiento oscilatorio en un sismo fuerte y el movimiento trepidatorio, porque por ejemplo este último sismo que ocurrió a 37 kilómetros de profundidad, entonces el lugar donde está el origen del sismo, que es una ruptura en profundidad, avanza la onda sísmica hacia la superficie, y es hasta ese momento en que sentimos un poquito oscilatorio. Esa es lo que le llaman la onda primaria de un sismo. Esta es una onda todavía lenta, pero ya que el movimiento está en superficie, se produce la siguiente onda sísmica, que puede ser trepidatoria, y esa es la destructiva.
¿sí? Mientras es oscilatorio y está viajando todavía se siente leve, pero el que realmente es el peligroso es cuando ya está en la superficie y le llega a las construcciones principalmente, que son las construcciones el mayor riesgo para la población o para los ciudadanos. ¿Pero sean esto oscilatorio o trepidatorio? Sí, sí, se dan los dos movimientos, se dan los dos movimientos. En sismos fuertes, pues el trepidatorio es el segundo movimiento y ya es el movimiento que ya sentimos pues fuerte en las viviendas principalmente. Se ha manejado el concepto de enjambre sísmico. Es un término que yo no lo conocía y yo creo que mucha gente no lo conoce, pero de repente en las redes empezó a aparecer este concepto de enjambre sísmico. Después del 17 de septiembre. Después del 17 de septiembre. Es un concepto que sí encaja dentro de la sismología o es un término que a alguien se le ocurrió, lo inventó este doctor. Pues hay que tener mucho cuidado y hay que siempre también aclarar ese término de enjambre. El enjambre sísmico ocurre en algunas áreas sísmicas donde hay una sismicidad previa a el desarrollo de un evento fuerte. Principalmente se habla más en volcanes. Los volcanes tienen esa cualidad de que previo ahora sí que al desenlace de una gran erupción, hay una cantidad de sismos pequeños que acompañan un cambio ya del estado de actividad. Ahí en ese caso se podría hablar de enjambres, de sismos. En el caso de algunas fallas también activas, en algunos sitios también se puede, una microsismicidad que puede estar como observando, que podría ser un predecesor de un sismo fuerte. Pero lo que yo presiento que la gente que vio después del 2017, toda esa cantidad enorme de sismos que se orientaron a lo largo de toda la zona de fractura del sismo, le llamaron a esas personas enjambre, cuando en realidad su nombre son las réplicas. Pero las réplicas ocupan una superficie muy, muy grande después del 2017 entre Oaxaca y Chiapas, en esta sección donde hubo la zona de fractura del sismo fuerte, y a eso se le llaman réplicas. Incluso ahorita que el sismo que tuvimos el día primero, pues hay una cantidad importante de sismos muy pequeños que no se les puede llamar enjambres, son réplicas de sismos pequeños que están ubicados alrededor de la zona de rompimiento, de fractura de un sismo ocurrido recientemente. Entonces, evidentemente no es lo mismo el término de enjambre que el término de réplicas. Doctora, ¿el Sol tiene algo que ver con los sismos? También he escuchado algunos conceptos que dicen que las ondas coronarias del Sol y las tormentas geomagnéticas activan la actividad sísmica. También es un concepto, bueno, es una información que ha entrado mucho en las redes, ¿no? Y en la percepción de la gente. Y bueno, de la posición del Sol, de la posición de la Luna o la Luna llena o este reciente eclipse que hubo, también le achacan al origen de estos recientes sismos. Y pues nada más decirles que, por ejemplo, la influencia del Sol evidentemente sí tiene una relación para la Tierra, pero su relación sería más superficial, más sobre la superficie de la Tierra, pero no tiene una injerencia en las profundidades de la corteza terrestre. Estamos hablando de sismos que se generan a 70, 80 kilómetros de profundidad. Es difícil que la radiación solar que viene por estas acción solar vaya a tocar hasta ahí y que vaya a generar una alteración sísmica. Es más, una alteración por esta actividad solar, lo primero que dañaría serían los satélites, y con eso arruina todo el sistema de comunicaciones de todo el mundo. Esto no ha sucedido. Entonces, de ahí que realmente es una situación que no está aplicada al origen de los sismos.
Y la otra, pues es también que recientemente yo he escuchado, ¿no?, que la luna, que le llamaban la luna de sangre, también tuvo relación. Pues tampoco, porque sucede a mucha profundidad, los sismos se originan a superficies de más de 40 kilómetros de profundidad y no tienen esa interacción hasta esa parte como para poder cambiar la dinámica terrestre. Es demasiado profundo para que... Es demasiado profundo para que genere una alteración, digamos, de la corteza terrestre. Excelente, interesante. Pues el tema da para mucho, y yo creo que también aquí es importante, doctora, usted como especialista, que le pudiera precisar a nuestra audiencia cuáles son los medios indicados por donde se pueden enterar o pueden conocer más sobre este tema. Ya los mencionaba hace rato, pero creo importante reiterarlos. Bueno, aquí en el estado de Chiapas, nuestro Centro de Monitoreo Volcanológico Sismológico es una entidad oficial autorizada para también brindar información, pero la página oficial del Servicio Sismológico Nacional es con la que tenemos toda la interacción para que sea una sola fuente oficial en el país, la única encargada de dar esa información. La red sísmica que nosotros tenemos es una red sísmica constituida por 8 estaciones que se llaman de banda ancha para registrar toda la actividad sísmica en la entidad, más la red del Chichón y del Tacaná, que también tienen mediciones de su propia actividad sísmica. Toda esta información se va diariamente al Servicio Sismológico Nacional y en esta interacción la fuente autorizada en el país es el Servicio Sismológico Nacional, de manera que cuando tengan alguna duda vayan a esa fuente, al Servicio Sismológico Nacional, y ahí pueden ver sus boletines, ver diariamente la actividad sísmica y salir siempre de la duda, en tanto que, bueno, también con nosotros pueden acudir con todo gusto. Y por ese lado yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional es una sola fuente en todo el país, que se da cuenta diariamente cómo están los cambios climáticos en el país. En fin, todo esto justamente para no confundir a la ciudadanía. Excelente. Y yo también aprovecho su medio porque creo que es importante como esta parte de cultura, ¿dónde están las personas formándose en estos temas? Nuestro instituto tiene en marcha la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Entonces, ¿qué hacen estos jóvenes de Ciencias de la Tierra? Pues se están formando en estos campos de los riesgos del cambio climático y es una profesión también nueva, muy innovadora, porque estos jóvenes pues ya vienen con otra visión de los mapas de riesgos, de todas estas cuestiones que hay que trabajar con la población, de conocer todas las tecnologías para el monitoreo y mediciones de estos fenómenos, en fin, pues que es única en el estado, ¿no? En el estado, en la región sur-sureste, la licenciatura en Ciencias de la Tierra, y recientemente acabamos de abrir la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y también para formar profesionales en estos campos que tanto se necesita, tanto de la parte de los fenómenos geológicos, como también de los fenómenos climáticos que también pues están poniendo en jaque ahorita economías de todos lados, todos los países. Excelente, muy interesante el tema. Muy interesante lo que nos está platicando, o lo que nos ha platicado aquí la doctora Silvia Ramos Hernández. Sin duda va a ayudar a esclarecer muchas dudas, pero creo que hay más. Nos comentaba doctor hace un momento, hay una página de Facebook, también un sitio web por donde las personas pueden interactuar con ustedes. No sé si nos las podría... Sí, la página web de nuestro instituto es Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNICACH. Entonces ahí pueden entrar y con todo gusto pues interactuar con nosotros y conocer también toda esta parte formativa de las carreras, las actividades que hacemos. Es bien importante, por ejemplo, decirles que todos los años hacemos actividades en la zona del volcán Chichón, en la zona del volcán Tacaná, para que nuestros alumnos interactúen con las comunidades, propiciando toda esta concientización sobre los riesgos que llevan las personas, pero con otra visión diferente. No podemos considerar ni que la Tierra nos agrede, ni que la Tierra es nuestra enemiga, ni que los volcanes nos han agredido. Ellos estaban antes
que nosotros, mucho antes. ¿no? Mucho antes. Realmente los fenómenos están antes que nosotros, que la llegada del hombre. Así que es nuestro deber y nuestra obligación entenderlos, convivir mejor con estos fenómenos, prepararnos mejor y desarrollar una cultura al interior de la familia y a la sociedad en su conjunto para convivir mejor con estos. Ya lo hacían las civilizaciones antiguas, vemos edificaciones hechas para sismos y bueno, y como en general también, por ejemplo, las zonas volcánicas siempre tradicionalmente han usado esos terrenos y esas regiones porque son muy productivas y las poblaciones están ahí. Después de que hay un gran proceso volcánico, la gente sale de sus lugares, pero posteriormente la gente regresa a sus terrenos, a sus orígenes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Conocerlo, conocer que sí vivimos con un riesgo latente, pero cuando ocurra eso, un cambio, pues hay autoridades que están monitoreando y que los protocolos de actuación que hay frente a la posibilidad de una reactivación están listos. Y seguramente en el futuro pues no nos va a tomar desapercibida una situación como lo que ocurrió en 1982 con el volcán Chichón. Entonces pues hoy día hay esta condición en el estado de Chiapas, que tenemos un instituto de investigación en riesgos, que tenemos un centro de monitoreo, que estamos colaborando con las autoridades para su vigilancia y formando sobre todo el recurso humano, que eso es súper importante. Yo siempre he dicho que no hay cosa más tremenda que esta ignorancia de los temas. Entonces toda esta parte de formar el capital local, el capital humano, es fundamental porque hoy día los riesgos están latentes en todos lados. Si no tenemos la actividad sísmica, los volcanes y tenemos deslizamientos, después vienen las inundaciones, luego tenemos ahora los fenómenos de sequía y todo lo originado ya por la acción antropogénica. Ahí sí tenemos una responsabilidad también muy grande los seres humanos con todo lo que hemos alterado la parte ambiental. Y bueno, pero con todo esto tenemos la obligación actualmente de entenderlo para propiciar un mejoramiento del ambiente y preparación para el caso de los geológicos. Excelente. Pues para aquellos que nos están, que todavía se están conectando a través de nuestras redes sociales, déjenos decirles que estamos con la doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión, Riesgo y Cambio Climático. La doctora nos está contando el tema de hoy de Sobre la Mesa es sismos y volcanes. Muy interesante, ¿verdad, Pepe? No, claro, y déjame decirte, Víctor, que aquí hay algo que vale la pena comentar. En materia de protección civil, que se ha trabajado mucho en Chiapas, yo creo que hay que reconocerlo. Se ha trabajado en los últimos años en esta parte y creo que ha sido un factor que ha contribuido a que esto no se convierta en una gran tragedia, ¿no? Así es. Y se sigue trabajando, eso es digno de reconocerlo. Hay gente muy preparada en este tema, pero falta mucho más, ¿no? Y lo que nos decía la doctora nos aclara muchas cosas, pero doctora, salvo no sé qué otra pregunta quiera plantearle Víctor, creo que no será el único programa en el que usted esté con nosotros. Creo que hay mucho. Acaba de hablar del fenómeno de sequía, ¿sí? Inundaciones. Creo que podemos... Todo va de la mano. Podemos llevarnos aquí horas, el tiempo nos apremia. Queremos agradecerle, doctor. Yo quiero hacerle una última pregunta. En Villaflores existe el Cerro Nambilliguá, conocido como Cerro Brujo, y dicen que es un volcán de agua. ¿La estructura es volcánica? Sí, es volcánica. Sí, esa estructura del Cerro Nambilliguá es volcánica y es muy antigua. Obviamente nada que ver con que sea volcán activo. Está considerado entre la lista de volcanes extintos. Así en Chiapas hay otros edificios volcánicos. Está el Cerro Huitepec, el Sontehuitz. En Carranza está el Cerro de Carranza, el Cerro de la Lanza, el Cerro Teopisca, por aquella zona. En fin, hay 14 edificios bien caracterizados que son volcanes. Ahí están y tuvieron una actividad en el pasado y están ahí pues como unos magníficos recuerdos de que convivimos con volcanes también extintos. Es uno de los proyectos también que tenemos dentro de este centro de monitoreo en un futuro. Solicitar recursos, bueno, dentro de lo que viene ahora de ajustes
pero pensamos que esta es una prioridad porque se trata de seguridad de poblaciones que viven junto a volcanes extintos, pero que no representan por el momento ningún riesgo. No es para alarmarse, pero sí es interesante, ¿no? que estemos viviendo en sitios volcánicos y que la población no lo sabe. No es para alarmarse, pero pues sí tener un equipo ahí para estar monitoreando qué hay dentro o por abajo de ellos, ¿no? Excelente. Y solamente los equipos sensores sísmicos son los que nos pueden decir qué pasa con ellos. Doctora, ¿algo con que quiera finalizar? Pues insistir en esta parte de que es muy importante hablar del tema de una manera, digamos, coherente, sobre todo, decíamos, con vías a que en algún momento también viviremos otro. ¿Cuándo? Pues quién sabe, no sé si dentro de un año o 10 años, no sabemos. Pero de la condición sísmica que tiene la entidad es una realidad. Y entonces nada mejor de tenerlo como un tema que a lo mejor hay gente que no le gusta volver a revivir esto, ¿no? Hay gente, yo he escuchado gente que dice, ay, yo ya ni me hables, ya no me hables de sismos, ¿no? Pero pues no, porque entonces dejamos de hacer lo que tenemos que preparar, por ejemplo, que la mochila de emergencia que tanto se menciona, pues es una realidad, pues hay que preparar esa mochila, hacer los simulacros en casa, ver nuestra vivienda cómo está, es segura, hacer estos desplazamientos rápidos si se puede, y si no, pues sabe uno que adentro tiene uno que buscar los espacios seguros en muy pocos segundos. Y esta parte, los sismos duran muy poco, los primeros segundos son los vitales, porque después de 15 segundos los movimientos ya son fuertes. En ese movimiento fuerte ya hay que estar en un área resguardada. Y este es el ensayo que se tiene que hacer en simulacros. En los simulacros se habla del repliegue, que es quedarse en sitios seguros dentro de un inmueble o de una oficina, etcétera. Pero hay un protocolo que hay que estar haciendo permanentemente, y en los hogares hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en nuestra segunda emisión de Sobre la Mesa. Apreciamos mucho que haya usted estado aquí comentando sobre el tema. Y Pepe, creo que nos deja mucha información la doctora, deja muchas opciones también, hay licenciaturas, hay maestrías, deja muchas opciones al ciudadano para poder prepararse en el tema, que es un tema que toda la vida va a estar con nosotros. Así es, considero que, y en mi caso, a mí me aclaran muchas dudas, ¿no? Sé que el tema es muy interesante y espero que realmente nuestra audiencia también le haya aclarado muchas interrogantes, porque realmente, lo que decía al principio, hay mucha desinformación a la que hay que combatir, ¿no? Olvídese de que le digan a través del Twitter, ¿verdad? Gentes que no están autorizadas, ¿sí? Que han surgido muchos. Y que realmente estos generan pánico, miedo, temor, porque pues, la gente dice, es que hoy va a pasar otro sismo. Realmente eso no se puede predecir, como decía la doctora. Pues por mi parte, Víctor, la verdad, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos en un siguiente programa que usted nuevamente esté con nosotros. Con todo gusto. Y a toda nuestra audiencia que se tomó la amabilidad de poder vernos a través de las redes sociales el día de hoy, les agradecemos. Les recordamos, estuvimos con la doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climáticos. Pueden visitar en Facebook, pueden visitar Ciencias de la Tierra UNICACH y en el www.igerccunicach.mx. Consuma información responsable, consuma información oficial para poder estar al tanto. Y les recordamos también de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @chiapasdigital1, en Facebook nos encuentran como Chiapas Digital, en nuestro portal web www.chiapas-mediodigital.com. Esperamos la información sea de su agrado y sobre todo nutra su día a día. Muchísimas gracias, muchas gracias doctora, muchas gracias Pepe. Por cierto, feliz cumpleaños. Te agradezco mucho, Víctor, y los invitamos para que nos acompañen el próximo martes. Y los esperamos aquí en Sobre la Mesa.